excepcional en España. Pues también nos acompaña por el colectivo Abogados Novos, Fabián Valero, que es su presidente. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vosotros que sois los que tenéis que hacer frente un poquito digamos, al futuro de la abogacía, de la justicia. Este paso de aquí, ¿qué es lo que puede suponer para el futuro de la justicia en España? Pregunta, y es una pregunta muy amplia. Pregunta muy amplia. Estaba pensando ya en términos, como si estuviéramos en un juicio, a ver qué podía decir aquí. Yo creo que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene dos problemas muy graves, o tres tal vez, que podríamos resumir de forma breve. El primero es que ataca frontalmente la independencia judicial, y esto es muy importante ponerlo de manifiesto. Para no extenderme y no decir cosas que a lo mejor a la gente no le puedan llegar, uno de los puntos críticos de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que establece, por ejemplo, que se llama el obligatorio cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, lo que diga el Tribunal Supremo, a partir de ahora, en términos coloquiales, va a ir a misa. ¿Esto qué significa? ¿Hasta ahora no era así? La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por así decirlo, orienta cuál debe ser el procedimiento judicial. Es decir, debe orientar la actuación de los juzgados y de los tribunales inferiores. Pero ahora sí que sentaría jurisprudencia al estilo, digamos, de los tribunales americanos, por ejemplo. Digamos que incluso llega hasta el punto de que un órgano inferior, si tiene una duda sobre cómo interpretar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, crean un recurso extraordinario para acudir primero al Tribunal Supremo y consultarle sobre cómo debe decidir. Con lo cual, la independencia judicial y la libre valoración de la prueba y de los hechos que han acontecido en el juicio del juez queda muy limitada. Es decir, lo que busca la ley es convertir al juez de base, al juez del pequeño juzgado de cada localidad, o incluso a los juzgados a los tribunales superiores de justicia, en autómatas de la justicia. Es decir, resuelvan conforme a una plantilla que nosotros le hemos dado. Y eso es muy peligroso para la independencia judicial y para la resolución correcta de todos los casos que puedan llegar. Otro problema muy grave que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial a criterio de Abogados Novos es que parece que es una ley pensada en términos económicos y no en términos de justicia o de sociedad. ¿Por qué? Porque la ley es muy llamativa, la exposición de motivos. Yo aconsejo a todos los compañeros abogados que la lean, y a algún ciudadano que se atreva con ello, porque es algo técnico, pero les aconsejo que lo lean, y es curioso que siempre que habla de racionalizar, siempre dice, acompaña primero la palabra economía y luego la palabra sociedad. Nunca va antes la sociedad que la economía, y esto es muy peligroso. Pero hasta el punto de que en uno de sus fragmentos dice que la Ley Orgánica del Poder Judicial, y precisamente esos mecanismos que crea para que los jueces no puedan desviarse de los criterios judiciales de los órganos superiores, es que dice que la justicia tiene que ser predecible porque ello beneficia la actividad económica y la instauración de empresas en España. Es decir, parece que hacemos una ley orgánica del Poder Judicial pensada, en vez de para organizar el gobierno de la justicia, pensada para que las empresas extranjeras inviertan en España. Y eso no es el objetivo. Además, tampoco es algo que esté demostrado que eso vaya a ser así, ¿no? No está demostrado que vaya a ser así, pero la ley lo pone. Es decir, la exposición de motivos lo dice textualmente. Es decir, nosotros hacemos esto para que los operadores económicos tengan mayor certidumbre, no para que los ciudadanos tengan mayor certidumbre cuando van al juzgado, sino para que tengan los operadores económicos. Y añade, inversiones extranjeras. Inversiones extranjeras. Para facilitar las inversiones extranjeras. Efectivamente, por delante de la seguridad jurídica, incluso sí, habla de la... Nos costaba mucho entender la ley como venía hasta ahora, o la estructura judicial como venía hasta ahora. Vamos a ver, yo creo que la primera pregunta que podemos trasladar aquí, y ya abro la mesa para que todos podáis participar, es: ¿era necesaria esta reforma? ¿Era necesario hacer una nueva ley orgánica? ¿Era necesario? Perdón, no. Vamos a ver, nosotros desde SOS Justicia lo que sí pensábamos es que una nueva reestructuración de la planta judicial sí era necesaria, entre otras cosas porque la ley de planta judicial, de demarcación y planta judicial, data del año 88 y estructuraba los partidos judiciales en función de una realidad geográfica, orográfica, socioeconómica distinta, evidentemente, que 20 años después, ¿no? Somos más españoles, nos hemos estructurado de otra forma distinta, hay gente que ha emigrado del rural a las grandes ciudades, las conglomeraciones urbanas son distintas y efectivamente a lo mejor no son necesarios en este momento en España 451 partidos judiciales y es muy mejorable la planta judicial y en ese sentido nosotros no cuestionamos que sea necesario ponerse a ello, lo que sí cuestionamos es que no solamente aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid para reestructurar la planta judicial, sino que además aprovechamos para impedir el acceso a la jurisdicción de los ciudadanos, aprovechamos para hacer una organización de los tribunales que no solamente es antieconómica, sino que no
responde a ningún criterio objetivo, ni de los que marca la ley actual, ni de los que en su día manejó el Consejo General del Poder Judicial, que el propio Consejo General del Poder Judicial, en las reiteradas propuestas que ha hecho y en los informes que ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la futura reforma de la planta judicial, siempre ha manejado los mismos criterios, que son criterios objetivos además, que es el nivel de litigiosidad de una determinada población, la población a la que se atiende, las infraestructuras de comunicación que hay entre una población y la otra, las conglomeraciones urbanas, el asentamiento de las empresas, la actividad económica, el asentamiento de plazas turísticas, el número de matriculación de vehículos, es decir, todo ello criterios objetivos, es decir, para que ya no haya ninguna duda de que yo es que pongo esto en Pontevedra porque me da a mí la gana, no, yo pongo esto en Pontevedra porque es más racional ponerlo en Pontevedra, porque es más eficaz ponerlo en Pontevedra y es más eficiente ponerlo en Pontevedra. Y es más barato, porque el ministro habla de, como dice Fabián muy bien, habla siempre de criterios económicos, que parece que es que la justicia es un bien valorable económicamente y no lo es. Es decir, la justicia es el tercer poder del Estado y no se puede tanto valorar en términos economicistas exclusivamente, no exclusivamente. Entonces, con todos esas ratios objetivas de vehículos, en plazas turísticas, población, orografía, nivel de litigiosidad, tasa de dependencia, tasa de conflictividad, es evidente que el caso de Vigo es un caso, bueno, sangrante, que no tiene defensa desde ningún punto de vista. Fabián, ¿qué ibas a hablar? Sí, iba a decir que es cierto, yo creo que sí que hace falta una nueva ley orgánica del Poder Judicial, pero totalmente opuesta a la que se ha presentado. Es decir, hace falta una ley orgánica que, lejos de cercenar la independencia judicial y de poner estos límites al sistema que ahora mismo tenemos, lo que debe hacer es precisamente todo lo contrario, es decir, favorecer el que los gobiernos de los jueces se haga precisamente por los jueces como mecanismo de que existe efectivamente un control de los otros dos poderes del Estado, que son el legislativo y el ejecutivo, por parte de los jueces. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los jueces están aquí, y estoy pensando, por ejemplo, en el Twitter del juez Peldaz, de la Audiencia Nacional, lo ponía muy claramente hace no mucho tiempo y decía, oiga, es que les recuerdo que nosotros estamos para controlarles a ustedes. Con otras palabras, ¿no? Es decir, nosotros, jueces, estamos para controlar al poder político. Entonces, lo que debe hacer la ley orgánica del Poder Judicial es ahondar en ese camino, porque es la auténtica tutela de los derechos de los ciudadanos, porque al final no vamos a tener otra. Y también es cierto que existe, creemos que hace falta una nueva ley de planta, como decía mi compañera, como decía Yolanda, hace falta una nueva ley de planta. Es cierto que a lo mejor hay algunos sitios donde los partidos judiciales han podido perder cierto sentido por la cercanía a poblaciones muy grandes, pero que a lo mejor en zonas pequeñas, o sea, pueblos pequeños, muy vinculados, muy cercanos a ciudades grandes, eso no significa que tengamos que quitar partido judicial como el de Vigo. Para mí es insostenible esa pretensión del ministro, pero incluso deberíamos plantearnos si es lógico, justo, que núcleos de población muy aislados y muy lejos de la capital de provincia se queden sin ningún tipo de infraestructura judicial, porque eso a los ciudadanos que viven en esas localidades... Se ocurre, por ejemplo, en el caso de Pontevedra, un municipio como La Guardia, por ejemplo. La Guardia, Lalín, A Estrada, si vamos a Orense o Barco de Valdeorras, gente que quedaría a 1 hora y media, hora y cuarto de los juzgados más cercanos. Y eso es pues precisamente lo que decía Yolanda, ¿no? Es decir, cuanto más lejos te lo ponga, menos gente va a ir al juzgado, con lo cual... Lourdes, por ahora concluimos que puede ser que hiciese falta una nueva demarcación, puede ser que hiciese falta una nueva ley, pero no en el sentido en el que se está haciendo, ¿no? Para nosotros lo que considerábamos urgente, por así decirlo urgente, es efectivamente modificar la demarcación, pero a lo mejor precisamente para que Vigo tuviera un tratamiento distinto al que tiene incluso con la... más protagonista. Claro, por ejemplo, nosotros estamos sobreviviendo con una sede desplazada de la Audiencia Provincial, lo cual es absolutamente ilógico porque tenemos un retraso en las apelaciones, comparado con Pontevedra, pues de 5 veces más tardan más las audiencias provinciales de la Audiencia Provincial de Vigo que la de Pontevedra, bueno, la sede de Vigo. Entonces, una modificación de la demarcación y planta era urgente, la verdad, era urgente, y de hecho ya hubo antes estudios por parte del Consejo General del Poder Judicial, que sin habérselo pedido hizo un borrador, que por cierto sentó muy mal que hubieran tenido esa iniciativa de preparar un borrador, en el que efectivamente se hablaba... ¿Sentó mal en el gobierno o entre los jueces, entre los abogados? Quiero decir que fue despreciado, en cierto modo, ese estudio en el que sí que se planteaba una concentración de partidos judiciales, pues a lo mejor para efectivamente racionalizar lo que hay, y pues con criterios a lo mejor efectivamente de economía para la propia administración, pero también de calidad para lo que es el servicio. Pero desde luego para nada se hablaba en aquel estudio que se hizo por el Consejo General del Poder Judicial, se hablaba
de tribunales de instancia que abarcasen toda la provincia. O sea, el criterio no era un mapa provincial, que no tiene ningún sentido actual, sino que los criterios del Consejo eran pues, índices de población y tasas de litigiosidad, que a fin de cuentas el mapa judicial se tiene que mover por esos parámetros, no por el parámetro de la provincia como estructura territorial. Sí, sobre todo, además, estoy pensando, por ejemplo, ya alejándonos un poco del caso de Vigo, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Gijón y Oviedo. Son dos ciudades similares que están las dos, además, en una misma provincia. En este caso también estará en Oviedo el partido judicial. En este tipo de casos también se mantendrá la misma, quiero decir, cada caso parece que, claro, es decir, la ley tiene dice sus exactamente lo necesidades. mismo, es decir, en las provincias solo habrá una sede y en aquellas provincias que al mismo tiempo sean comunidades autónomas habrá una sola sede, con lo cual Gijón también perdería Pero su partido Cartagena y judicial. Murcia están en el mismo caso, es decir, que duplica a la capital de provincia en litigiosidad y en volumen de asuntos que se ventilan. Es que es una ley que va contra natura, contra la realidad social, contra las necesidades de los ciudadanos, es que no tiene ningún sentido. Pero es que además hay que poner énfasis en cuál es la finalidad realmente de esta ley y de esta demarcación, porque una cosa es lo que en su momento se pretendía, que era efectivamente racionalizar, digamos que unificar a lo mejor partidos judiciales para que tuvieran juzgados especializados, porque hay un momento determinado en que se especializa los jueces y entonces, por ejemplo, ahora tenemos juzgados de familia solo en determinados partidos judiciales que por el volumen de población, pues entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente un ciudadano de Porriño no tiene un juzgado de familia, sino un juzgado de primera instancia común y sin embargo un ciudadano de una población mayor pues cuenta con juzgado de familia. La especialización también requería a lo mejor una concentración, pero todos los estudios que se hacen para concentrar van buscando eso. Sin embargo, por lo menos mi parecer respecto a los motivos, no los que aparecen en la exposición de motivos, que estamos acostumbrados a tener efectivamente una serie de exposición de principios y valores, que en este caso hasta son criticables, pero muchas veces son incluso muy bonitos y la verdad es que gusta leerlos, y otra cosa es la finalidad real. Y sinceramente, leído lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial y esta distribución, parece que la finalidad del señor Gallardón es adelgazar tanto la justicia que se convierta en algo ya prácticamente inaccesible. El primer peldaño es con una imposición de tasas para coartar el acceso al tribunal y ahora es alejarlo del ciudadano. La proximidad tiene mucha importancia para la inmediación y entonces con esto no se trata simplemente de un adelgazamiento de la administración por el momento de crisis que estamos viviendo, porque además se supone que estábamos ya saliendo, con lo cual ya no tenía sentido por adelgazar la administración. La administración se puede adelgazar en muchísimos aparatos, pero justo en el sistema judicial, en el Poder Judicial, es donde hay que actuar con más cautela, igual que en el sanitario y igual que en el de educación. Me vas a permitir, pero me están avisando de que tenemos que hacer un alto para publicidad. Continuamos hablando en un minuto.